José Carlos es un miembro también de la Junta Directiva y por consiguiente, bueno, pues a ver los rotarios. No, es que estamos esperando a los rotarios, pero bueno, vamos a empezar. Sí. Buenas tardes. Bienvenidos todos a lo que es el inicio del curso cultural de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, y que tenemos el gusto, el honor y la satisfacción de comenzar con una conferencia sobre un ilustre placentino, como muy bien dice, un noble placentino, como bien dice el título. Pero el agradecimiento de que comencemos con esta conferencia, siguiendo la línea que nos ha caracterizado siempre, de dar a conocer a los placentinos, otros placentinos que nos han antecedido en la vida y en la historia, contamos esta tarde con la persona más idónea en estos momentos para hablar de don Antonio María Concha y Cano, que es Carlos Zamora, el presidente de la Fundación Concha de Navalmoral de la Mata. Paradójicamente, un placentino dio origen, fundó, y valga la redundancia, la Fundación Concha en Navalmoral de la Mata, y precisamente ahora, esta misma semana, el lunes pasado, el día 21, ha cumplido años su fallecimiento, que creo que fue en el año 1882. Él había nacido en Plasencia en 1803, y este placentino decidió que su patrimonio quedara en esta localidad hermana como es Navalmoral de la Mata. De manera que mejor inicio para una asociación cultural como la nuestra, que lleva por nombre el nombre de otro placentino, Pedro de Trejo, claro que separados en la historia por casi 4 siglos de existencia, pues agradecer mucho a Carlos que venga a informarnos, a darnos más a conocer esa figura que, aunque es conocida de muchos placentinos, no tenemos ese conocimiento tan próximo como deberíamos de la figura de Antonio María Concha y Cano. Carlos Zamora, al que me honro tener amistad con él desde hace muchos años, porque defendemos también al unísono, junto con Luis Hacha, que nos acompaña ahí, el tema de las fundaciones extremeñas. Formamos parte de la Asociación de Fundaciones Extremeñas y verdaderamente yo le agradezco a Carlos que venga esta tarde y máxime con esta climatología un poco adversa por lo inconveniente que supone la lluvia, pero magnífica porque hace mucha falta el agua. De todas maneras, me ha dicho que de Navalmoral aquí no le ha caído ni una gota, que ha sido llegando a Plasencia cuando le ha empezado a llover. Pues bien, Carlos es un hombre aficionado a la historia, pero no solamente aficionado. Él es licenciado en Geografía e Historia, aunque en su vida profesional la dedicó a la banca, pero sacó siempre tiempo para hacer lo que le gusta, conocer la historia, estudiarla, y también ha hecho tus pinitos de arqueólogo, con lo cual es un hombre que podríamos decir del Renacimiento, un hombre del Renacimiento. Y él se ríe porque siempre estamos con esas bromas. Pero es cierto que agradezco mucho, y todos mis compañeros de la Junta Directiva de Pedro de Trejo te agradecemos, Carlos, el que haya querido venir a inaugurar este curso cultural. Porque además teníamos pendiente una cosa, y es que ya hace 2 o 3 años que decidimos hermanar la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo con la Fundación Concha. Y yo creo que llega el momento de anunciarlo ya oficialmente. A partir de ahora haremos un acto institucional como es debido y cultural, haremos realidad lo que hemos hablado muchas veces, de hermanar a la asociación, a la Fundación Concha con la Asociación Pedro de Trejo. Pero hay otra cosa hoy que a Carlos le llena de satisfacción y de orgullo. Si
nos va a contar cosas de la Fundación y de don Antonio Concha, pero sobre todo se conoce la Fundación Concha en Navalmoral de la Mata por su biblioteca. Y mañana precisamente es el Día Mundial de las Bibliotecas, de manera que otro motivo más de satisfacción. Es cierto que se distinguió por las escuelas de niños y por la biblioteca, y así a lo largo desde el año 1883, 82, 85, que fue cuando empezó a funcionar que el patrimonio de don Antonio María Concha y Cano se dedicó a esa fundación. Pues muy bien, no te quito tiempo porque sé que nos vas a ilustrar y además, como sé que hay gente expectante por saber y preguntar sobre este noble placentino, yo creo que la presentación ya ha llegado a su fin. Muchas gracias, Carlos. Creo que vas a hablar de Celatril y nosotros te pasamos las diapositivas. Pues tienes la palabra. Yo cuando te haga así. Buenas noches. Agradecerle en esta noche, como dice el amigo Paco, el que vengan a escuchar esta pequeña charla, esta disertación. Paco, como dice, Paco y yo nos conocemos hace ya muchos años. Yo le considero siempre muy superior a mí, evidentemente, porque aparte de que yo soy de Navalmoral, una localidad de la diócesis y del Sexmo, que todavía son muchos placentinos lo llevan a orgullo. Entonces yo siempre que le saludo le hago una reverencia y le llamo ilustrísima, eminencia o cualquier cosa. Entonces, muchas gracias por tu presentación, Paco, y muchas gracias por tener la delicadeza de invitarme a este acto. Don Antonio Concha y Cano para Navalmoral es, no sé cómo definirlo, una cosa muy grande. Los niños que íbamos a las escuelas Concha, empezábamos el día cantando el himno nacional que entonces era el de José María Pemán, que muchos de nosotros le habremos cantado, y luego después una canción dedicada al fundador de las escuelas, que empezaba: don Antonio Concha y Cano, que a su pueblo y a su patria honró. Ese sentimiento de los moralos todavía perdura, afortunadamente. Así la calle principal de esta de Navalmoral, el antiguo Camino Real, está dedicado a don Antonio Concha. La otra parte de ese Camino Real está dedicada a Urbano González Serrano, una gran figura también de Navalmoral. La calle de Urbano González Serrano, evidentemente, cuando la Guerra Civil se cambió y se puso José Antonio Primo de Rivera. Pero la de Antonio Concha no cambió nunca, ni con la llegada de los nacionalistas, ni con la llegada de la derecha, ni con la llegada de la izquierda. La calle de Antonio Concha está ahí. Entonces, quiero hacer esa introducción para que sepan hasta qué punto la figura de Antonio Concha une a todos los moralos. Ayer mismo, anteayer, el Pleno de Navalmoral de la Mata, que está compuesto por 8 o 9 partidos, como en todos sitios ya, 8 o 9 partidos, aprobó por unanimidad una modificación de un crédito para la Fundación Concha. Un crédito de 20.000 euros. Se aprobó ayer, por unanimidad. Eso no se consigue en ningún sitio. Entonces, otra cosa que agradecer a Antonio Concha. Bueno, y ya empiezo con lo que es la... Tengo papeles, pero casi no me van a hacer falta. Quiero dividir un poco la charla en 3 o 4 espacios. Una, el entorno de la familia, para que veamos un poco lo que era la familia de Antonio Concha. Otra, lo que era su juventud. Otra, lo que es la entrada en la política y en la economía, que es una cosa que no se habla mucho, pero Antonio Concha era muy economista, entendía mucho de economía. Y luego ya la otra de la fundación. Entonces, en el apartado del entorno de la familia, Antonio Concha, como bien ha dicho Paco, nació en Plasencia en 1803. Era hijo de Leoncio Antonio Concha del Merín, que era de Guadalupe,
Leoncio Concha, el padre de Antonio Concha, era de Guadalupe y se casa con Antonia Cano, que era de Cañaveral. Todavía no sé cómo se puede casar eso, pero bueno, está ahí. La familia Concha era una familia para hoy en día, se la podía adscribir como de clase media muy alta, clase media alta. Tenían bastantes ingresos. El padre era administrador del conde de Luque, que tenía posesiones en la provincia de Salamanca. De ahí que el padre siempre estuviera más en Salamanca que en Plasencia. Y también procedían de una familia de hijosdalgo. Estaban emparentados con los Reinar. La familia del Merín procedían de hijosdalgo. Ahí se puede ver en el otro. Ahí se puede ver una ejecutoria de nobleza que tenemos en la Fundación. Y si veis, pone, esa es la letra de Antonio Concha, y pone Antonio María Concha del Merín. Cosa extraña, porque del Merín era su padre. Pero la ejecutoria de nobleza, que es es anterior, es de 1780 y tantos, está hecha en Granada, de un familiar suyo, en el cual se le reconoce esa ejecutoria de estado de nobleza. Ya saben ustedes que las ejecutorias de estado de nobleza tardaban muchísimos años. ¿Por qué? Porque los que querían no pagar impuestos, los hijosdalgo, acudían a la Cancillería o bien de Valladolid o la de Granada para que les autorizaran a no pagar pechos. Los pecheros eran los que contribuían, y los hijosdalgo, que eran una rama la más baja de la nobleza, siempre peleaba para no pagar impuestos. Entonces se acudía a las cancillerías. Entonces la ejecutoria esta se le concede al familiar de Antonio Concha, y por eso, esta gente venía, el origen del apellido del Merín y de Reinar, venían de Asturias, de una localidad de asturiana, y a su vez venían de la Navarra francesa. De la Navarra francesa, que entraron cuando Felipe V vino a España, y entonces un antepasado suyo vino como militar, general o algo así de Felipe V, y se establecieron en España. Bien, completaban la familia de Antonio Concha, aparte de su padre y su madre, su hermano Gregorio. Su hermano Gregorio es una figura que es muy desconocida, pero su hermano Gregorio tuvo un nombre, al final no tuvo tanta importancia como Antonio. Su hermano Gregorio nació también aquí en Plasencia en el año 1805, era canónigo. Era un canónigo, dijéramos, muy liberal, que yo hasta podría pensar que montaba a caballo y llevaba una escopeta. Este hombre nació en Plasencia, estudió teología en Salamanca y se le nombró párroco de dos localidades, de Negrilla y de Mieza, en Salamanca. Con el correr de los tiempos, este hombre también ingresó como capellán en la Milicia Nacional, al igual que su hermano Antonio, en la Milicia Nacional. Y entonces, con los avatares de las guerras del siglo XIX, que unas veces mandaban liberales, otras veces conservadores, carlistas, etcétera, etcétera, este hombre al final es desterrado en uno de los gobiernos, no sé si fue en el de O'Donnell, fue desterrado a Orense junto con otros 2 o 3 curas de la provincia de Salamanca. Cuando acaba el gobierno conservador, Gregorio es nombrado canónigo de la Catedral de Coria. A ver si sale por ahí. Ese es el escudo de la familia Concha. Ese es el nombramiento, el que sigue. Ese es el nombramiento de Gregorio por la reina Isabel de canónigo de la Catedral de Coria. Este hombre era de unas ideas muy avanzadas, tan avanzadas que no hizo nada más que tomar posesión del cargo y se enemistó con la curia de la catedral, porque defendía, entre otras cosas, la libertad de interpretar las Sagradas Escrituras, toda una serie de cosas que le acercaban más a lo que eran los protestantes de lo que era la religión católica. Fíjense que estamos hablando del siglo XIX. Entonces este hombre era muy conflictivo, tan es así que le destituyen de la canonjía de Coria y pasado el tiempo este hombre estaba un poco enfermo, iba mucho a los baños de Montemayor. Dale vuelta hacia atrás.
En esa carta de Urbano González Serrano dice que a su hermano Gregorio, al cura demócrata, le han nombrado arcipreste de la Catedral de Salamanca. Eso fue 3 o 4 años antes esto de morir. Y bueno, este hombre son muy famosas una corona que hace a los liberales cuando el famoso cerco de Luchana con los carlistas hace una corona de la libertad, que creo que también está por ahí. Esa, la corona fúnebre a los valientes guerreros, esa la hace Gregorio Concha. Es apabullante la corona de la libertad que hace, ¿no? Como curiosamente habla de Isabel II como la que va a restablecer en España el orden, la libertad, o sea, con una esperanza tremenda de que la reina iba a ser, pues no sé, algo que no fue, ¿no? Este hombre, como les digo, muere en Baños de Montemayor en 1878. Esa es la tumba que la localicé hace 2 o 3 años, un día que fui a Montehermoso, a Los Negritos, y me acerqué a Baños de Montemayor a ver si estaba ahí la tumba, y evidentemente está ahí la tumba. Sigue la otra. Ahí veis, aquí yace don Gregorio Concha, arcipreste de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca. Bien, la familia de Antonio Concha, aparte de los padres y del hermano, yo la incluyo con una de las 2 mujeres de su vida. En la vida de Antonio Concha hay 2 mujeres. María Florenciano, su ama de llaves, de la cual en Navalmoral se habla muchísimo, pero no se sabe nada. María Florenciano era 30 años más joven que Antonio Concha. Hereda la mitad de su herencia, que era cuantiosa. Esta es una mujer en la vida de Antonio Concha. Y otra, la marquesa de la Isla, a la que me referiré un poco más adelante. María Florenciano, ama de llaves de Antonio Concha, como les digo, se presenta en Navalmoral, viene de Zaragoza, los padres son italianos, es maestra de niños, y entonces a ella yo pienso que se le debe en gran parte el que Antonio Concha se dedicara y hiciera lo que hizo luego, el mandar a hacer una escuela para niños. Entonces, de María Florenciano sabemos muy poco. Una mujer que estuvo siempre a la sombra de, la llamaba Mariquita, cada vez que se refería a ella, en los papeles que tenemos, Mariquita. Mariquita fue la que luego presidió el patronato de la Fundación cuando se muere Antonio Concha, y es la gran impulsora de lo que es la biblioteca y la escuela de párvulos. Bien. Antonio Concha en el seminario, cuando tenía 17 años, en el año 1820, se escapa. Literalmente se escapa. Yo ando buscando a ver con mi amiga la archivera con Carmen, la archivera de la diócesis, a ver si encontramos algo de Antonio Concha por ahí, del seminario. Bueno. Entonces, Antonio Concha se escapa, como digo, del seminario, y dicen que estando en el seminario un compañero suyo le pasó la Constitución de 1812 y que la lectura de esa Constitución le hizo interiorizar todo lo que era el liberalismo, todo lo que era ir en contra de las corrientes conservadoras, etcétera, etcétera. El caso es que se escapa con 17 años y se enrola en la Milicia Nacional de la ciudad de Plasencia. Hay un hecho que el cura Merino intenta venir a Plasencia, que ya no me acuerdo si entró o no entró en Plasencia, el cura Merino, uno de los terribles curas carlistas que había, y ante el peligro de que el cura Merino entrara en Plasencia, se le encarga a Antonio Concha que se lleve a Cáceres lo que era la parte de la hacienda, de los dineros que había en Plasencia, aparte de otras documentaciones. Entonces este hombre se encarga de ese traslado tan importante y consigue llevarlo a Cáceres. A partir de ahí, Antonio pasa a Cáceres, es uno de los fundadores de la Milicia Nacional Cacereña, y hay un hecho muy relevante en la toma del empecinado de la ciudad de Cáceres, que se produjo la toma de Cáceres y el saqueo de la ciudad de Cáceres. No sé si fue en el año 1820 por ahí, ahora no me acuerdo. 1823. En 1823, el general Empecinado, que era un famoso general, si se acuerdan de la Guerra de la Independencia, se pasa a las filas liberales
es un liberal, y participa Antonio Concha con él, como les digo, en la toma de la ciudad de Cáceres y el saqueo que se produce el 17 de octubre. Y luego también en la batalla de Aliseda. Estos dos hechos van a ser muy importantes para la carrera que va a hacer Antonio Concha en la Milicia Nacional. Estando en el exilio, voy a leerlo porque si no... Estando en el exilio, en una de las cartas que tenemos de Antonio Concha, decía una de sus cartas, dice: hoy 17 de octubre se cumplen 52 años en que yo, que a la sazón contaba con 20 años, con un puñado de jóvenes entusiastas por la libertad y a las órdenes del valiente general empecinado, uno de tantos mártires de la causa santa de la humanidad, batimos a las hordas fanáticas de 3.000 satélites del despotismo. Esto le costó a Antonio Concha, como es natural, cuando vuelve Fernando VII, le costó ser condenado a muerte. Entonces, lo que hace Antonio Concha es huir a Portugal, como miles de españoles y de extremeños. Huye a Portugal porque le mataban. Entonces, en Portugal se tira unos años. Allí conoce a muchos dirigentes, a muchos políticos liberales que estaban exiliados. A Torrero, por ejemplo, le conoce allí, entabla amistad con él. Y Torrero fallecería después en las cárceles de Lisboa. Y Antonio Concha, bueno, estaba allí bien porque Portugal acogía, no con mucho entusiasmo a esos exiliados, pero los acogía. ¿Qué ocurre? Que uno de los avatares de la política portuguesa se veía venir que el infante absolutista Miguel de Braganza iba a tomar el poder. Entonces Miguel de Braganza estaba muy unido a Fernando VII. Pues a Antonio Concha no le queda más remedio que huir a Inglaterra. Se va a Inglaterra y allí está hasta 1828, que vuelve a España en uno de los indultos que da Fernando VII. Entonces vuelve a Cáceres y ya entramos en el tema de la ciudad de Cáceres. En la ciudad de Cáceres conoce a una mujer que es la marquesa de la Isla, y que, por cierto, ahí, la marquesa de la Isla, la cuarta marquesa de la Isla, que no me acuerdo su nombre, pues es muy largo, Margarita de Usón o algo de eso. Bien. La marquesa de la Isla era una mujer casada, pero muy peculiar porque estaba separada del marido en aquellos tiempos. Estaba separada del marido. El marido era un viva la Virgen, así de claro. Le gustaban mucho las mujeres. Y esta mujer estaba siempre sola. Estaba siempre sola porque el marido andaba con una y con otra. Tan es así que tuvo hijos con la criada. Y tan es así que la criada llevaba más joyas que la propia marquesa. Se juntaban en misa y decía la marquesa que aquello, evidentemente, era un escándalo para la sociedad de entonces. Bien, hay otra publicación de Publio Hurtado, que casi me la sé de memoria, la tengo por ahí, que en una de sus dos obras, hay una que habla de los apellidos de Cáceres y otro de las familias cacerenses, y hace mención a Antonio Concha. Empieza Publio Hurtado diciendo que los bailes que se hacían en el Palacio de la Isla a cabo de esa señora tan liberal, que con menoscabo de su honra, así lo pone textualmente, con menoscabo de su honra, admite y tiene mucha amistad con los jovenzuelos liberales. Dice: díganselo si no a don Antonio Concha y Cano, que de simple escribiente llegó a ser lo que fue. Eso dice Publio Hurtado. También hay que entender que Publio Hurtado creo que era de derecha, no tenía nada que ver con Antonio Concha. Pero bueno, ahí ya tenemos un detalle de lo que era un poco la sociedad de Cáceres en esos momentos y lo que influía a esta señora. Porque esta señora, bien es cierto que Antonio Concha, cuando llega a Cáceres, es procurador y es escribiente de la audiencia, no es más. Escribiente y procurador de la audiencia. Entonces, la amistad de esta señora le procura que en los bajos de ese palacio que conocemos todos,
le instale un local a Antonio Concha donde establece su primera imprenta. Antonio Concha forma una imprenta con otros asociados y lo establece en el Palacio de la Marquesa. Posteriormente funda una agencia, la Agencia General de Negocios, una agencia que es como una gestoría hoy día, pero mucho más grande. Se encargaba de gestionar todos los papeles que ha habido y por haber, que se pudieran dar en Cáceres, y aparte de eso era el que proveía de toda la documentación, todos los folios oficiales, todo a los ayuntamientos. Tenía ese privilegio. Los ayuntamientos, para recibir las circulares, para recibir las notificaciones y para recibir todo eso, venía de la agencia de Concha y Compañía, y estaba en los locales de la Marquesa. Antonio Concha también edita un boletín de la agencia, que era un periódico progresista, liberal, pero que trataba de todo, trataba de filosofía, trataba de cuestiones del campo, trataba de todo. Este periódico dura muy poco, dura desde febrero o marzo hasta octubre, 1840 y... 1841. La marquesa, que se me olvidó decirlo antes, se llamaba María Justa de Usel, Guimbarda y Marín, cuarta marquesa. Bien, a raíz ya de lo que era la agencia de negocios y de estar al lado de la marquesa, Antonio Concha en 1837 ingresa en la Diputación como diputado provincial y está de 1837 a 1843. Es concejal de la ciudad de Cáceres de 1850 a 1852. Está en el Congreso de los Diputados, las Cortes Constituyentes, 1854 a 1856. Y es alcalde de la ciudad de Cáceres durante unos meses, durante la Primera República. Aquí entramos ya en el periodo ya de política y luego de la cuestión económica de Antonio Concha. Por esta época se producen las desamortizaciones. Entonces, Antonio Concha es de imaginar, y sabemos que compra minas, que compra fincas, que hace de intermediario, porque él en Madrid ha conocido a gente como Salmerón, como Santiago de Angulo. Santiago de Angulo fue ministro, no sé cuántas veces. Salmerón fue presidente de la República. Conoció a cantidad de gente. Eso le va a servir a Antonio Concha para hacer una gran fortuna, bien como intermediario o bien comprando él directamente. Yo no sé si viene ahí. Sí, ahí viene la compra de Antonio Concha de una mina. Esto está en el archivo de Cáceres. Como les digo, también conoció a Moret, evidentemente. Conoció a Moret. En la mina La Esmeralda, que era de fosfato. Yo no sé si estaba con Moret, no me acuerdo. Estaba con dos o tres de Cáceres, que eran concejales, Santos Criado y alguno más. Y ahí empezó su fortuna. Entonces, ¿qué hace Antonio Concha? Antonio Concha se aprovecha de las desamortizaciones. Hace de intermediario Santiago Angulo, el que les he dicho antes que fue ministro, se hace con muchas fincas en el Campo Arañuelo. Y entonces este hombre compra para él 2 fincas en Peraleda de la Mata, una localidad muy cercana a Navalmoral. Compra 2 fincas que son las que actualmente tiene la fundación. Cuando llega Antonio Concha a Navalmoral es increíble, pero es muy mal recibido, muy mal recibido. Hay que pensar que los labradores y los ganaderos de Navalmoral, como los de toda Extremadura, estaban acostumbrados a roturar las tierras comunales, a roturar las tierras de los baldíos que eran propiedad de los ayuntamientos o hasta de la propia iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los particulares, esas tierras desaparecen y se quedan en manos de particulares que lo que hacen es arrendarlas o traficar con ellas. Entonces, cuando llega este hombre a Navalmoral es muy mal recibido. Tan es así que el ayuntamiento poco menos que le declara la guerra. Le declara la guerra porque al comprar las 2 fincas tenía que pagar una serie de impuestos que Antonio Concha, por lo que fuera, demoró en su pago. Entonces, tan es así que le embargan. Le embargan. Los documentos de embargo están en Navalmoral, en el ayuntamiento.
Entonces, hay cartas y hay escritos y hay reclamaciones del Pleno del Ayuntamiento contra Antonio Concha, se escriben cartas a los periódicos que se publican y bueno, eso continúa así. Antonio Concha se establece ya en Navalmoral, compra una casa que ha llegado hasta hace muy poco. En Navalmoral llega en 1873. Y a partir de ahí lo que hace Antonio Concha es redacta muchas obras, tiene mucha correspondencia con los políticos de la época, escribe muchos artículos en los periódicos, porque Antonio Concha, aparte de la vertiente económica y la vertiente de pedagogía y de los niños, también se interesaba mucho por el medio ambiente, por el bienestar de la gente. O sea, era un hombre con una pedagogía y un sentimiento algo extraordinario, una humanidad tremenda. Entonces, bueno, llega ya próximo a morir, hace un testamento, precioso testamento. Antes de entrar en lo del testamento, quiero aclarar una cosa. Si ustedes han leído el libro El diccionario de los extremeños ilustres, de los extremeños ilustres, de Nicolás Díaz Pérez, yo particularmente le tengo un poco apartado, porque me parece que Nicolás Díaz Pérez atribuye a Antonio Concha que está en la masonería. Tan es así que le titula como maestro venerable de la logia placentina. Yo no sé si ustedes conocen algo de la masonería. Yo me gustaría, quiero indagar también un poco ese aspecto, pero me da la sensación de que Antonio Concha no era masón. Urbano González Serrano y otros que estuvieron en la fundación sí eran masones, pero Antonio Concha no. Bien es cierto que las minas que poseía la llamaban la fraternidad, o sea, unos nombres que incitan a pensar en ello. Pero no hay un hecho, no hay un documento, yo no he encontrado nada que me justifique que Antonio Concha era masón. Ninguno. Entonces, yo quería hacer ese inciso, porque es que en su testamento sí es cierto que no habla para nada de religión. En los testamentos de esa época empezaban todos en el nombre del Dios Padre, Espíritu Santo y tal. Mandaban también mandas para la Iglesia, para las obras pías de Jerusalén, para no sé cuántas cosas. Antonio Concha no. Antonio Concha hace un testamento que es yo lo llamo que es una preciosidad de testamento. La mitad de su herencia se la deja a María Florenciano, al ama de llaves, y la otra mitad ordena que se haga una fundación para crear una escuela de párvulos y una biblioteca. Dicen, en Navalmoral se dicen muchas cosas, que Antonio Concha quedó muy impresionado cuando una mañana vio que un carro atropelló a un niño que debería estar en la escuela. Y bien es cierto que entonces, por aquellos entonces, en 1874-75, las escuelas eran más bien escasas y los niños más bien escasos los que iban a la escuela. Esa creencia del atropello del niño es una creencia que hay en Navalmoral, como muchas de las que hay sobre Antonio Concha. Lo cierto es que establece una fundación, bueno, hace varias mandas, a Lorenzo Gallardo, que era su gran amigo que vivía en Cáceres, a cantidad de personas, y luego hay un tema que quiero hablar también un poquito de ello, a dos ahijadas de Antonio Concha. Bien, ahora hablo de las ahijadas. Establece una fundación para niños, como les digo, con 3 condiciones: que en ellas no intervengan ni la Iglesia, ni el poder civil, ni el poder militar. Esas 3 condiciones establece Antonio Concha. Que no entre ningún poder en la fundación. Bien, con respecto a las ahijadas, que se me había olvidado, aparecen 2 ahijadas. Yo todavía estoy investigando. No logro llegar a nada. En Navalmoral se dice que eran hijas suyas. Lo cierto es que una de las ahijadas, Consuelo Miguel, va a heredar la mitad de la fortuna de Antonio Concha. Cuando se muere María Florenciano, el ama de llaves, esta ahijada hereda la mitad de la fortuna de Antonio Concha. La ahijada tiene descendencia y bueno, los actuales descendientes conservan esa finca de Antonio Concha y la casa donde vivió. Ese es otro interrogante de Antonio Concha, que yo he dicho muchas veces así en plan de pitorreo a algún alcalde de Navalmoral.
autorízame a exhumar a Antonio Concha y vemos el ADN. Y así ya se me quita este peso de encima que no me le quito de encima. Pero bueno, bien. Entonces se muere ya Antonio Concha. A los 3 años se crean las escuelas de párvulos, se crea el patronato que le llevaba María Florenciano, entra Urbano González Serrano, ese gran filósofo, político, hombre muy importante también en Navalmoral, y empieza a funcionar las escuelas de párvulos. A los 2 o 3 años se inaugura la biblioteca con los fondos que tenía Antonio Concha y con los que le dieron los demás miembros del patronato. Todos los sucesores patronos que fueron, entrando en la fundación, aportaron. Entre ellos José Giral, también fue patrono de la Fundación Concha, que como ustedes saben fue ministro de Marina, presidente del gobierno, presidente de la República en el exilio, etcétera, etcétera. Bien. En 1926, viendo que funcionaban muy bien las escuelas y que iban muchos niños, se adquiere unas escuelas que se llaman las Escuelas del Rollo. Se han estado en Navalmoral, enfrente de lo que está en el Mercadona hoy día, están las Escuelas del Rollo ahí. Entonces, ahí se crean 4 aulas y, según nuestros cálculos, desde esa época hasta que dejaron de funcionar las escuelas, en los años 60, pasaríamos como 15.000 niños por esas escuelas. Sí, bueno, esa es otra carta. Esa es la tumba de Antonio Concha en Navalmoral. Bien, esa foto está hecha en 1953. Esa foto me gusta mucho porque después de verla y de verla muchas veces he visto que estoy yo ahí. Un niño de 5 años. Bien, entonces las escuelas funcionaban por entonces, estando González Serrano ahí, con la pedagogía de la doctrina Froebel y la doctrina de los krausistas. La Fundación Concha, a partir de ahí, estuvo muy ligada a la Institución Libre de Enseñanza. Mucha amistad con Giner de los Ríos, con Azcárate, con toda esa gente. Entonces, en 1926 se crean esas escuelas con un sistema muy avanzado y con una pedagogía muy avanzada para los usos de la época. Esa pedagogía y toda esa enseñanza, pasa la otra si quiere, ve, ahí está una maestra, que fue mi maestra también, y si veis, los niños tienen todos un uniforme que era azul, con un recuadrito aquí que ponía las iniciales EBC, Escuela Biblioteca Concha. La fundación proveía de todo material a los niños pobres les compraba la tela para que se hicieran los babis, y luego por la noche funcionaba la escuela de adultos. Otra cosa muy importante y que no tiene no se le da mucha importancia. La escuela de adultos que funciona ahora mismo ya funcionaba entonces en Navalmoral. Bien, pues todo esto continúa así hasta la Guerra Civil. La Guerra Civil, como ustedes saben, entran en Navalmoral a finales de julio de 1936 y lo primero que hacen, bueno, aparte de la refriega que hubo y todo lo que hubo, se incautan de la Fundación Concha, esa sede de la Fundación, se incautan de ella, destituyen al patronato, evidentemente, estando Giral y estando todos los que estaban allí, se les destituye por rojos y por masones. En septiembre, me parece, del año 38. Las escuelas se utilizan para cuartel de las tropas y algunas veces para cárcel. Eso desaparece todo. Al director, a don Genaro Cajal, que por cierto su hija vive aquí en Plasencia, a don Genaro Cajal, que estaba afiliado a Izquierda Republicana, pues le depuran, le llevan a la cárcel, le destituyen, evidentemente, y la encarcelan. Entonces, todo eso sigue así hasta el año 1948, que el alcalde de entonces, falangista, pero como les digo antes, amaban a la Fundación Concha. Eso hay que reconocérselo. Entonces, se abren otra vez la Fundación Concha. Evidentemente, con un ideario completamente distinto al que había tenido hasta entonces. Entonces, se abren las escuelas Concha. Curiosamente, se rescata a don Genaro.
Don Genaro, que había estado en la cárcel en Salamanca, se le rescata y empiezan las clases. Empiezan las clases, continúan las clases hasta el año 1960 y tanto, que la Fundación entra en crisis y cede el uso de las escuelas al Ministerio de Educación, el cual ha seguido utilizando esas escuelas hasta hace muy poco, en 1970 y tanto, que han pasado ya esos niños a los institutos y a las escuelas ya superiores. El patronato que regía entonces la Fundación, pues se pueden imaginar. El presidente, el alcalde. El secretario, el cura más antiguo de Navalmoral. El tesorero, el juez. Don Genaro, que estaba ahí, y un representante de la familia. O sea, todo lo contrario a lo que había dicho Antonio Concha, si se dan cuenta. Entonces, eso funciona hasta el año 1999, me parece, que el entonces alcalde, que era compañero mío de banco, le convencimos para que dimitiera, porque eso no tenía razón de ser. Entonces, afortunadamente, le convencimos, dimitió el juez, dimitió el cura, y a partir de entonces el patronato funciona como independiente. O sea, y seguimos con el legado y la ideología y todas las directrices de nuestro fundador. Actualmente, los que componemos el patronato no podemos ser concejales, no podemos ejercer nada que vaya en contra de esos deseos del fundador. A raíz ya de que el patronato nuevo recobra esa independencia y empieza a funcionar como Dios manda, en el año 2005 abrimos la biblioteca infantil. Me parece que viene ya por ahí. Bueno, eso ya son fotos. Bueno, ahí está Maricruz y Gumersindo, que es los que viven aquí en Plasencia, en uno de los coloquios históricos que se celebran allí. En la Fundación actualmente tiene mucha vida. O sea, aparte de la biblioteca infantil que les dije que se inauguró en el 2005, que hay por ahí fotos. ¿Hacia adelante o hacia atrás? No, sí, adelante. Hacia adelante. Sí. Esas son visitas. Esa es la biblioteca infantil. Hay más fotos. La biblioteca infantil, que está ideada, fuimos a Salamanca un día a la Fundación Anaya, y en Salamanca, si lo conocían, funcionaba una biblioteca, no sé si funciona aún, preciosa, de la Sánchez Rupérez. Y en base a esa biblioteca hicimos nosotros esa pequeña biblioteca, que yo pensé que iba a ser un fracaso, todo lo contrario. Esa biblioteca todas las tardes está llena, afortunadamente. Tiene 2.000 niños que están asociados, que tienen su carnet, van con sus madres. A los hay que se llevan los cuentos a casa, a los hay que los lee allí, y los hay también que, si no tienen tiempo, o las madres los dejan para irse a tomar café o a hacer compras, los dejan allí y hacen sus trabajos de escolares también allí. Como les digo, en el 2005 se hace la biblioteca infantil y posteriormente se inaugura el Museo Arqueológico. Mira, bueno, esa es una reunión de Guadalupex, si hay alguien aquí de Guadalupe. La Fundación Concha sirve para las reuniones de Guadalupe, para hacer cursillos, para hacer presentaciones de libros, para los coloquios históricos que se celebran. O sea, está muy bien utilizada, afortunadamente. Festejamos el Día del Libro, el Día de los Museos. Sigue. Eso es una visita. Bueno, ahí estaba la consejera de Cultura de la Junta, pero bueno, son diapositivas que les pongo para que vean el museo. Y bueno, poco más les puedo decir. La primicia que les iba a dar, cuando les he hablado antes de que el Ayuntamiento había concedido una ampliación de crédito de 20.000 euros, al año que viene, coincidiendo con el centenario de la primera llegada de los médicos a Cáceres, a la provincia de Cáceres, para luchar contra el paludismo, la Fundación Concha quiere festejarlo como es debido. Entonces vamos a programar una gran exposición que durará 6 meses y en la cual van a colaborar varias fundaciones, van a colaborar con nosotros, va a colaborar la Fundación Rockefeller, que era la que mandaba a los médicos para que se instruyeran aquí en el paludismo, a las órdenes de don Sadi de Buen, si han oído hablar de él, de Sadi de Buen, y del doctor Pitaluga. Se creó un instituto antipalúdico en Navalmoral, que estuvo hasta los años 60 por ahí.
Bien, entonces, rememorando todo eso, la Fundación Concha va a hacer un gran esfuerzo y va a montar una gran exposición que va a rememorar esa lucha antipalúdica. Les invito a todos ustedes a que vayan a verla porque seguro que les gustará. Ya se enterarán de cuándo está hecha. Y yo creo que nada más. No sé si me he extendido mucho, si me he extendido poco, pero a su disposición para lo que quieran preguntar. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, como de costumbre, vamos a comenzar un coloquio, máxime hoy, que nos ha abierto varias ventanas Carlos, sobre la figura de don Antonio Concha y, sobre todo, su relación, no solamente por nacimiento con Plasencia. Yo pregunto una cosa, ¿fueron solamente 2 hermanos o hay constancia de que hubo más? 2 nada más. No sé si tuvieran alguno que se muriera o algo. Quiero venir a Plasencia, aparte de que vengo mucho al archivo de la catedral, pero quiero venir al archivo municipal a ver si ya veo, me entero de algo más. Porque eso, lo de las ahijadas y 2 o 3 cosas más me tienen muy intrigado porque es que no llego a ello. Y es una figura que no porque yo esté en la fundación, no, que como les digo a ustedes, la figura de Antonio Concha es muy querida en Navalmoral. O sea, fíjense cómo será que en los años de crisis el Banco de Santander estuvo a punto de comprar ese edificio que han visto de la Fundación Concha. Y hubo una oposición total de todos los estamentos de Navalmoral. Y fue gracias al que fue alcalde de Navalmoral, a Corominas, que fue luego consejero de Transportes de la Junta, Javier Corominas. Gracias a ese hombre se pudo salvar la Fundación Concha. Pero si no, la Fundación Concha hoy sería una sucursal más del Banco de Santander. Y es que es lo que les quiero hacer llegar, que la figura de Antonio Concha cala en lo más profundo de Navalmoral. O sea, hemos tenido ofertas de toda clase para las escuelas del rollo, para cederlas y edificar, y que nos darían entonces, cuando estaban las pesetas, hasta 1 millón de pesetas anuales de renta. Qué curioso. Claro, el solar es muy grande, enorme. Y claro, la oferta era muy tentadora, pero nos corren a gorrazos en Navalmoral si hacemos eso. Bien. Pero vamos, que no sé nada de eso. Está abierto el coloquio. Cualquiera que quiera hacer preguntas. Julián, pero... Y dio muy poco tiempo en Plasencia, ¿no? Muy poco. Muy poco. O sea, nació aquí, estuvo en el seminario hasta los 17 años. Que estuvo en el seminario. Hombre, me imagino que vendría mucho por Plasencia porque aquí vivían sus padres. O sea, eso es categórico. Pero hasta el hermano se fue a estudiar a Salamanca. ¿Por qué? Porque el padre, todos los negocios estaban en Salamanca, con el conde de Luque y con toda esa gente. Entonces, a pesar de... Yo lo siento por Paco. Pero yo, aprovechando que no está aquí ningún cargo superior, me atrevería a sugerir que Plasencia le podía dedicar alguna calle o hacer algo a Antonio Concha. Bueno, ¿No os parecería? Porque la figura de Antonio Concha trasciende a Plasencia, o sea, trasciende a Plasencia y trasciende a Cáceres y trasciende a Navalmoral. Solamente con ese gesto de hacer lo que hizo. Tú sí te llevas bien con algún alcalde, con el alcalde, con Pizarro. Sí, no, pero hay otra cosa. También vivió relativamente poco tiempo en Navalmoral. Muy poco, desde el año 1873 a 1882. 8 años, los últimos 8 años. Allí se fue a retirar. Allí fue a retirarse y es donde llevó su patrimonio y allí es donde tuvo la idea de crear la fundación. Sí. La Fundación Concha, se me ha olvidado también, como hay tanto, la Fundación Concha estuvo por 2 veces a punto de ser intervenida, no por las tropas de Franco cuando llegaron, sino otra vez, cuando murió Antonio Concha, el ayuntamiento de entonces, que estaba en ruina, y viendo que la Fundación poseía entonces dinero, intentó quedarse con la Fundación. Porque dijo que los testamentarios que había, los del patronato, que eran hijos
del notario que había hecho el testamento de Antonio Concha, decían que eso era incompatible, que no podían ser patronos habiendo sido el padre, el notario y el amigo de Antonio Concha. Esa fue una que se... Y luego otra, acabada la guerra civil, no, estando en la propia guerra civil, el marqués de Comillas y conde de Güell intentó quedarse con la Fundación Concha. Hay cartas que están en el Archivo Nacional de Cataluña, en la Fundación Güell, en la que este señor intenta, con el gobernador civil de Cáceres y con otras autoridades, quedarse con la Fundación Concha y dedicarlo a obras de caridad y cosas de esas. Afortunadamente tampoco cuajo. Muy bien, indiscutiblemente. ¿Alguna pregunta más? José Antonio. Debemos creer, o primero yo le he entendido, que este señor hizo el caudal que tenía económico consecuencia de la descotización de Mendizábal, formador. De ambas. Sí. De ambas. Entonces, es donde se acaudan consecuencia de, como se ha hecho por desgracia mucho, se valían de esa descotización y había un cierto bienes, ¿no? Tanto de iglesia como de las... Lo curioso de Antonio Concha es una cosa, como muchas de las cosas que él hizo, ¿no? Es contradictorio porque Antonio Concha nace conservador, nace monárquico, defensor de Isabel II, defensor de María Cristina, de la regente. Hay una carta que escribe a su amigo Salmerón y le habla de la reina regente María Cristina, la madre de Isabel II, como la esperanza, como la que va a estabilizar el trono, como, bueno, una cosa. Y le contesta Salmerón: usted está equivocado, mi querido amigo. Esa señora no es nada buena de lo que usted piensa, ni muchísimo menos. Entonces, Antonio Concha, cuando va al Congreso de los Diputados, es conservador, es monárquico completamente. ¿Qué ocurre? Que en el año, me parece, 1854-56, cuando O'Donnell se hace con el control del gobierno, Antonio Concha se empieza a asquear de la política, y cuando está de 1854-56 en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, se asquea de la política, sale asqueado completamente, pero a la vez se hace republicano. Y entonces, a partir de ahí, una cosa que no es muy normal, porque lo más normal es que cuando somos jóvenes seamos de izquierda, seamos avanzados, seamos rompedores, y cuando ya somos ya de una cierta edad nos volvemos más conservadores. Bueno, Antonio Concha es completamente al revés. O sea, empieza monárquico y acaba republicano. Bien por las ideas de Salmerón, bien por las ideas de Urbano González Serrano, de los krausistas y de toda esa gente con las que afortunadamente tuvo una gran amistad. Y que en base a eso la Fundación Concha hoy es lo que es. Bien, han mencionado al final a un personaje, una persona, que además tú ganaste un premio por hacer el trabajo sobre su biografía, ¿no? Que es la del que fue director de las escuelas Concha, don Genaro Cajal. De Gorbea. Y don Gorbea. Genaro Cajal de Gorbea. Bien, yo creo que varios de los presentes sí saben la relación familiar de don Genaro Cajal, con quien ha sido hasta hace pocos años miembro importante de nuestra asociación, de Gumersindo Martín Hernández. Es su suegro, es el padre de su esposa, de Maricruz. Los hijos se llaman Martín Cajal, ¿no? Claro. Y un personaje que dedicó, como ya he oído, hasta le tuvieron que reponer de nuevo en la dirección de las escuelas. Y los coloquios, esos que tú te refieres, estaban dedicados a don Genaro Cajal. No sé si era en el centenario de su nacimiento, pero la obra en sí era de una cosa que también está muy vinculada a Plasencia. La Feria de San Marcos en Talayuela, y toda la vida que arrancaba desde el duque de Plasencia, desde los Zúñiga, hasta la última marquesa de Mirabel. Ese era el trabajo que yo hice. Pero estaba dedicado a don Genaro Cajal. Entonces, en la foto que veis ahí era de esos coloquios, y ahí está Gumersindo y está Maricruz. Sí, búscalo. Mira, que Maricruz se parece extraordinariamente a su padre. Esa es Maricruz. Sí. Se parece extraordinariamente a su padre. Sí. Y entonces
a raíz de eso, yo vine a Plasencia a conocer a Maricruz porque un hermano suyo, Isidoro Cajal, era compañero mío del banco. Y eran 4 o 5 hermanos. Lo pasaron muy mal cuando la guerra. A don Genaro le metieron en la cárcel, como he dicho. Doña Maricruz, su mujer, eran 5 o 6 hijos, tuvo que irse a Navalcarnero por ahí a vivir con su hermana, a que la alimentara, porque no tenían de qué alimentarse. Y don Genaro fue depurado porque, como les digo antes, pertenecía a Izquierda Republicana. Izquierda Republicana pertenecía a Giral y pertenecían a algunos de los miembros de la Fundación Concha. Entonces, yo creo que don Genaro se afilió a Izquierda Republicana porque estaban afiliados a sus jefes. Sus patronos, los que le daban el sueldo. Y porque don Genaro también era secretario del Centro Moral, un casino muy famoso en Navalmoral. Entonces yo la ideología, y por lo que le he oído a Maricruz, porque una vez le insinuamos que su padre era masón y casi me pega. Mi padre no era masón. Y lo que les decía, don Genaro lo pasó muy mal. Aparte de que la guerra le mató un hijo o 2. Don Genaro, cuando le liberaron, se dedicó a vender por Salamanca cacahuetes y golosinas. Estableció un carrito de estos de venta de golosinas, y a través de ahí, y luego es cierto que escribía artículos en El Adelanto, en el periódico de Salamanca. Hay muchos artículos de don Genaro Cajal. Y lo que les decía antes, cuando en el año 1948 Agustín Carreño, que era un falangista, de los más falangistas que se pueden imaginar, llama a Genaro Cajal y le restituye como director de las escuelas. Y entonces Genaro Cajal vuelve a las escuelas Concha como director, como maestro, y doña Maricruz, su mujer, que también era maestra, pues era maestra nacional. Doña Maricruz era maestra nacional. Recupera también su plaza y se establece en Navalmoral. Pero la figura de don Genaro Cajal es tremendamente humana. Como persona era buenísima persona, de una gran humanidad. Y el día que murió en Arena de San Pedro, su hijo Isidoro estaba de director allí, de Banesto. Se le llevó a Navalmoral, se instaló la capilla ardiente dentro de la fundación. Tiene una calle en Navalmoral también. Se le hizo un gran homenaje. Asistieron miles de personas. Y sí, es una figura muy entrañable. Muy bien. Pues nos alegramos tener esa relación. Pero también han mencionado, y tenemos aquí a historiadores, yo creo que eso me estaba esperando que Fernando preguntara algo. Fernando. No, yo solamente hacer una aclaración, porque se ha aludido si era o no masón. En el registro que yo tengo de Ambracia, que era la logia masónica de Plasencia. No le digo. Aquí había una logia masónica que se llamaba Ambracia, y en el registro, que lo tengo publicado, no aparece. Y además es muy difícil que aparezca porque cuando tiene auge ya había muerto este señor. Es que no tenemos micrófono de uso. No, me refería a que en la logia Gracia no aparece, y era difícil que apareciese porque ya había fallecido. Cuando tiene auge la logia, en los últimos lustros del siglo XIX, no fue tampoco aglutinada, eso sí, a los masones de la Alta Extremadura. Si tienes más interés, te puedo dar que remitirte a un trabajo sobre la logia masónica de Plasencia. Y luego otra alusión que se ha hecho aquí al empecinado. Pues afortunadamente, pues era pequeño todavía, tendría 20 años por ahí, no se unió al empecinado cuando intentó tomar la ciudad de Plasencia. Y se lo impidió el coronel Gregorio Morales, que luego ya se marchó con Jerónimo Merino, pero que afortunadamente digo porque luego marchó a Cáceres en el mes de octubre y preparó una matanza terrible en la ciudad de Cáceres, supongo te constará, ¿no? Y digo que por suerte no se sumó a los liberales del empecinado para tomar Plasencia, que exigía el empecinado la cabeza de los canónigos placentinos en bandeja de plata. Y si no se lo daban, de lenta es Plasencia. No te digo más. ¿Con qué tono venía?
Bueno, Fernando, pero ahí es verdad que Carlos ha mencionado, y es cierto, que Nicolás Díaz y Pérez, yo creo que ha tenido siempre mucha imaginación, ¿no? Es poco fiable. Es muy poco fiable, claro. Yo por eso he dicho que cuando leo eso, digo eso, lo pongo un poco aparte, ¿no? Sí, no porque es que lo que habla de Antonio Concha y lo que habla de su hermano Gregorio, la verdad, ahora que estamos aquí reunidos, no nos oyen fuera, no me cuadra en absoluto. O sea, pues, hombre, algo habrá de verdad, ¿no? Pero no. Y lo de la logia masónica es que ha habido un trabajo en Navalmoral en los coloquios que hablaba de la masonería y intentan meternos con calzador que Antonio Concha era masón, que no puedo asegurar que no lo fuera, o sea, no lo puedo asegurar, pero no me da pistas, y mira que estoy investigando y mira que investigo, que estudio, y no veo nada. Y Nicolás dice que era maestro venerable de la logia de Plasencia. Vuelvo a repetir que me parece muy raro por las fechas. Y además su vida transcurrió más en Cáceres, donde tendría más probabilidades de adscribirse a alguna logia por allí, ¿no? Que estaba más próxima a la... Yo de todas maneras, a ver si hablo contigo luego y quedamos. Una pregunta, me está explicando un dato de la geografía, pero ¿por qué dices vida? Porque me está explicando un detalle, unos pequeños detalles, es decir, llega a la temporada de la mata, le reciben con uñas, evidentemente, lo que da con tierras, todas las asociaciones que van a tierras de baldío, propiedades comunales, es decir, propiedades del pueblo o del ayuntamiento. Es decir, se la queda en propiedad, está en polémica con el ayuntamiento, con el pago de impuestos, teóricamente, y yo veo que todos los beneficios que han sido después, pero después cuando está muerto. La pregunta es lógica, en vida se le quiso, porque por lo que veo, en vida evidentemente en vida no ha sido, es decir, que era un forastero que llevaba 8 años viviendo en la Oval de la Mata, que sabía más bien es un cacereño, nacido en algún lado u otro, pero por lo que veo que en vida no, la verdad es que este hombre de vida. Claro, ahí entra en cuestión un poco la figura del ama de llaves. El ama de llaves, que es otra intriga, es otra intriga. El ama de llaves, como he dicho antes, creo que era 30 y no sé cuántos años más joven que él. El ama de llaves muere en 1915. Y el ama de llaves sí sabemos que era maestra de párvulos. Y sí sabemos que tenía una gran influencia en Antonio Concha. Aparte del convencimiento y de las ideas de Antonio Concha. Pero claro, Antonio Concha, podríamos decir que era como los ilustrados, aquellos de todo por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? O sea, yo soy muy amante del pueblo y tengo unas ideas muy avanzadas, muy bonitas, muy tal, pero yo estoy donde estoy. Tengo mi gran capital y de él me sirvo. Entonces, Antonio Concha, cuando llega a Navalmoral y compra esas propiedades, claro, fastidia. De ahí vino luego lo que todos sabemos que vino cuando la Segunda República y la reforma agraria y todo el conflicto de las tierras. O sea, eso es cabal. Entonces, Antonio Concha era muy listo. Antonio Concha compraba, como la mayoría de las que compraron todas las tierras de las desamortizaciones, los compraban a crédito. Compraban a crédito. Aquello era un negocio redondo. Compraban a crédito, además, tierras que valían, que se subastaban y se compraban por un valor infinitamente más bajo del que tenían. Entonces, lo compraban a crédito. ¿Y qué pasaba? Luego las alquilaban a los agricultores que las habían hecho de ellas y de ahí sacaban dinero y de ahí iban pagando el crédito y se hacían con la finca. Entonces, Antonio Concha hizo igual. Antonio Concha pidió créditos para comprar esa finca. ¿Y qué pasaba? Pues que no pagaba. No pagaba los impuestos al Ayuntamiento de Navalmoral. Tan es así que ya te digo que la primera cosecha que le dan la finca y los primeros rendimientos que le dan la finca se lo embargan. Se me olvida decir que las dos fincas que las poseemos en la actualidad son en Peraleda de la Mata, una se llama Casa Sola, 625 hectáreas, y otra Torviscoso, que está en el sitio donde hubo un pueblo, Torviscoso, de 365 hectáreas. Las tenemos alquiladas y gracias a esa renta es lo que vivimos la Fundación. Pero vamos,
ya lleva razón, o sea, la figura de Antonio Concha se hace enorme cuando se muere, y a raíz de ese testamento. Es así. Otra cosa me da la atención. Estamos hablando de la época de aquí, un poco de más. Sí, sí. En la época era casarse sí o sí. Casarse de todo. Es así. Muy bien. ¿Alguna intervención más, por favor? Bueno, pues agradecer a Carlos Zamora que nos haya hecho esta digresión sobre el noble placentino que, como vemos, tuvo menos relación con nuestra ciudad. Pero bueno, ahí está. Aquí También hubo nació, un general Concha por aquí, ¿no? Claro, aquí nació y por consiguiente quedó algo, porque quedó en la diócesis de Plasencia su fundación, como creo ahí, en Navalmoral de la Mata, en la diócesis. Yo, si quieres, vamos un día a ver al alcalde y le hago la propuesta. De beneficio, y que verdaderamente es una fundación que aprovecho ya para ir terminando, que da la coincidencia que es muy coetánea con la que estamos celebrando los 150 años de existencia, que es la Fundación La Constancia de don Calixto Payán y Vargas, 1869, y esta 1885. Sí, Cuando se establece en el 82, pero sí. Sí, bueno, en el 82, pero empieza en el 85. Luego es curioso que en dos grandes poblaciones de la misma diócesis empezarán a funcionar, y aprovechando que tenemos aquí al presidente de la Asociación de Fundaciones Extremeñas, decir que ambas fundaciones pueden ser en activo las más antiguas que tengamos dentro de la región. La de La Constancia, 1869, y la de Concha. La obra Pía de los Pizarros, que data de 1700 y pico. Bueno, pues muy bien. También queda en la diócesis, de Plasencia. Pues muy bien, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Sabéis que el próximo día 25, ¿no? Perdón, el 29, el día 29, aquí mismo, don Fernando Flores del Manzano nos presenta su novela República, siempre República. Muchas gracias a todos. Buenas noches.